Buenos días, hermanos. Buenos días, niños. ¿Cómo están? Bien, que el Señor les bendiga. A los padres de sus hijos, gracias a Dios porque están aquí. Queremos decirle que somos su familia en el puerto. Ese es el lema de nuestra iglesia, hermanos. Somos tu familia en el puerto, ¿verdad, hermanos? A ver, lo decimos juntos. Decimos, somos tu familia en el puerto. Si usted está en Salina Cruz por trabajo, tiene una familia, se llama Pi Betania. Si usted está aquí, porque bueno, Dios le permitió nacer aquí, es de aquí, nació de aquí, al igual que la gran mayoría de nosotros, pues también tiene una familia aquí en Salina Cruz. Y esta semana o estos 3 días, 4 días que estuvimos con los niños, aprendimos distintas cosas. Ya lo reforzaron las hermanas en la apertura del programa, pero hoy en el mensaje, que es un mensaje, chicos, dinámico, lo vamos a estar pasando ahí en la pantalla, vamos a reforzarlo juntos y vamos a poder todos, atención. Yo sé que es un momento distinto a lo que hemos estado acostumbrados los domingos, pero no por ser distinto, ya lo decía la hermana Sandy, no alaba a Dios. Todo lo que respira alaba a Dios, y este momento donde 2 o 3 están congregados en su nombre, dice su palabra que Dios está aquí. Y sabemos que Dios está con nosotros y así lo creemos, ¿verdad, hermanos? Entonces vamos a pedirle a Dios que nos dirija en este mensaje y vamos a pedirle también a los niños que estén quietos, a los papás que estemos atentos y escuchemos este mensaje de la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tú nos has traído con bien, Señor, aquí a nuestra casa, a Pi Betania. Te pedimos que esta mañana hables a nuestros corazones, hables a nuestro entendimiento y que sea, Señor, un mensaje claro a nuestra vida para poder aplicarlo, Señor. Bendice a cada uno de los niños, bendice a cada uno de los padres y bendice a cada uno de los hermanos que hacen esta iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues el tema se llama Mi ADN Real. Ese es el énfasis que se llamó a la escuela bíblica de vacaciones este verano. Básicamente hicimos algunos hallazgos. Hay cosas que seguramente ya sabíamos, pero hay cosas que los niños aprendieron en esta semana. Y una de las cosas es que el mundo intenta, de alguna u otra forma, como que de reestructurar la esencia con la que Dios nos creó. Durante esta semana de laboratorio descubrimos un gran problema. Allá afuera, el mundo quiere darnos o decirnos a nuestros niños quiénes son basándose en cosas que cambian todos los días. Pero nuestro verdadero descubrimiento no ocurrió en un microscopio, sino al abrir el archivo de la verdad. El archivo de la verdad es y seguirá siendo la palabra de Dios. Dice su palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la palabra de Dios es nuestra fuente, es nuestra base para que nosotros creamos y busquemos la solución a nuestro problema. Dios ha impreso un diseño y una identidad intencionalmente en nuestra alma, y ese es nuestro ADN, hermanos. Es hora entonces de que revisemos este código original, esa esencia que tenemos todos, y aprendamos juntos lo que hallamos en esta semana con los niños. El primer hallazgo que encontramos y que descubrimos juntos: tu vida es un diseño intencional del Creador. Gracias, hermano. Tu vida es un diseño intencional. Ya lo decíamos, no somos un accidente, somos creados por Dios. Fuimos diseñados intencionalmente por Dios. Y cada uno de nosotros, también los adultos, también algún día fuimos niños y fuimos diseñados por Dios de forma intencional. Probablemente en algún momento de nuestra vida, alguno de nosotros desde su edad de nacimiento fue creciendo, adolescencia, niñez, adolescencia, juventud y ya de adulto. Probablemente en las primeras etapas de nuestra vida llegamos a escuchar
en alguna ocasión que éramos un accidente. O a lo mejor llegamos a escuchar a uno de nuestros padres decir, tú no estabas en la lista, saliste de chiripa. A lo mejor usted ya se identificó, ¿verdad? Bueno, yo soy el tercero de 4. No estaba yo en esa lista, pero a lo mejor una de mis hermanos sí. No, tú no estabas en la lista, saliste de chiripa, ¿no? A lo mejor usted es uno de esos. Yo personalmente, pues soy el tercero. Dice, bueno, tú ya estabas en la lista, ¿no? Pero es probable que alguno de nosotros nos hayan dicho, tú no estabas en la lista, saliste de chiripa. Y a lo mejor uno de nuestros niños ha escuchado eso. A lo mejor usted de adulto, ahorita se acuerda que también en su etapa de niñez escuchó eso. Pero le voy a decir una cosa y es algo que descubrimos juntos. No eres un accidente. No eres un accidente. Es decir, no saliste de chiripa, no estás en este mundo de chiripa. Dios te creó intencionalmente. Eso lo dice Génesis 1:27 y lo dice el Salmo 139. Dios te formó minuciosamente, no apareciste con casualidad. Y aprendimos que Dios creó al hombre. A ver, niños, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Somos creación de Dios. Hombre y mujer, varón y hembra, Dios nos creó. Ese es el diseño original. ¿Qué propósito tienes Dios para tu vida? Eso es lo que muchas veces no encontramos, o eso es lo que muchas veces todavía no hemos sentido o escuchado el propósito de Dios. Pero Dios te diseñó con un propósito, y qué bueno que ustedes padres y nosotros padres también de la iglesia, pues le damos ese tiempo, esa oportunidad a nuestros hijos para que a temprana edad puedan escuchar la palabra de Dios y puedan ellos a su temprana edad crecer con las enseñanzas de la palabra de Dios. Dice otro texto que aprendimos, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Este es otro texto que también reforzamos y aprendimos porque pareciera que tenemos un trabajo, una responsabilidad muy importante como padres. Bueno, no pareciera, es así. Nuestro trabajo es instruir a nuestros niños. ¿Qué padre no se levanta todos los días buscando lo mejor para sus hijos? Yo creo que todos los padres, madre y padre, ¿verdad?, se levanta a trabajar porque busca un sustento, busca cómo proveer en su hogar el alimento, cómo proveer lo necesario para que no le haga falta. Ahora que estamos de vacaciones, viene la escuela, ¿qué es lo que vamos a hacer? Comprar los materiales, comprar los útiles, porque queremos que nuestros hijos vayan a la escuela con lo necesario. Pues la palabra de Dios dice, si nosotros siendo malos queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Dice su palabra que si su hijo le pide a usted, papá, tengo hambre, papá, tengo sed, no le va a dar una piedra, ¿verdad? Le va a dar el pan, lo que haya en casa, frijolitos, huevos, arroz, le va a dar comida, pues, ¿sí? No le va a decir, búscatela como puedas, sino que le va a proveer. De alguna manera nosotros como padres tenemos esa responsabilidad, tenemos esa responsabilidad, ese trabajo al traer hijos aquí en la tierra. Y parte de ese trabajo, ya lo decía Efesios, es eso, instruir a nuestros hijos. Y pues la Biblia dice que si nosotros somos malos por naturaleza y le dimos o le damos a nuestros hijos lo mejor, ¿cuánto más Dios, que es nuestro Padre celestial? Dios es nuestro Padre y como Padre desea lo mejor para nosotros.
Muchas veces usted a lo mejor ha escuchado o usted se lo ha preguntado o tú, niño, en algún momento en la escuela, te han dicho, pero tú ¿por qué crees en Dios si Dios no existe, Dios no es real? Y luego dicen, si fuera real no hubiera tanto problema, no hubiera tantas guerras. Y empezamos a decir todo lo malo de la humanidad. Pero Dios, siendo nuestro Padre, así como la figura de nosotros, queremos lo mejor para nuestros hijos, Dios nos da lo mejor. ¿Qué pasa? Que los hijos crecen y que toman sus propias decisiones. ¿Cuántas madres no hemos visto que a pesar de que le dieron lo mejor a sus hijos, hay hijos que mal agradecidos con sus padres, ni se acuerdan de sus padres, no los visitan, no los frecuentan y peor aún, le desean lo malo. Entonces nosotros reforzamos en los niños desde temprana edad que obedezcan a sus hijos, a sus padres, que sean obedientes con sus padres, sin importar cómo sean. Al final son sus padres. Lo más importante es que tienen un padre y tienen una madre, que no somos perfectos, todos tenemos imperfecciones, porque tenemos una naturaleza y esa es la segunda cosa que aprendimos. Sí, la segunda cosa que aprendimos, pero bueno, antes, ¿cuál es la tarea entonces en cuanto a protocolo de acción? Niños, cuando sientas la tentación de compararte con tus compañeros o desees ser otra persona, detente. Recuerda, Dios te diseñó a ti de manera especial con un propósito. No nos comparemos con otros niños. Es que a mí me gusta su cabello lacio, quiero tener el cabello lacio de aquel, o quiero ser más alto. A veces estamos inconformes con lo que somos y tenemos que darle gracias a Dios porque Él nos diseñó, nos creó especiales. Y esos síntomas de niños también los llevamos a la adultez, ¿verdad? A lo mejor ya usted ya superó quiero el cabello lacio, pero yo soy chino, quiero medir 15 centímetros más. Pues ya, hermano, ya, o sea, a la altura que usted quedó, ya quedó, ¿sí? Ya no va a crecer más. La misma Biblia dice, por más que intentes hacerte más alto, no vas a poder. Ya esa es tu altura. A lo mejor eso ya lo superaste, ya los niños todavía están batallando con eso, pero usted y yo como adultos, ahora tenemos otros conflictos, ¿verdad? Ya superamos, bueno, pues ya esta es mi altura, 1.70, 1.80, 1.90, ya. O a lo mejor dice, es que yo quiero barba, hermano. No, hombre, siempre he soñado tener barba cerrada y no le sale ni un pelo, ¿no? O siempre he soñado tener ojos azules. Pues esos son prototipos, ¿verdad? Que de alguna manera se van impregnando en el mundo. Son imágenes perfectas de alguna manera que queremos implantar en todos. Pero lo que aprendimos es que así como Dios te creó, delante de Dios, así eres perfecto. Amén. Pero seguimos batallando y los adultos ahora decimos, bueno, ya superé lo de tener altura, ya superé que me decían gordo, panzón, ya lo superé. Pero ahora ¿qué queremos? Quiero el coche del vecino, ¿verdad? Quiero la pantalla plana que vi en la casa de fulano. Y seguimos batallando con los gustos y deseos, ¿verdad? Con lo que otros tienen. O yo quiero que mis hijos sean obedientes como el vecino, o que sean tranquilitos. Hermano, la familia que Dios te dio, Dios te la dio con un propósito. Y trabajo de nosotros es instruir a nuestros hijos. Si tus hijos no son como tú deseas, pídele a Dios, Señor, dame sabiduría para educarles. Todo padre que está aquí batalla con la educación de su hijo. O hay aquí alguien que diga, yo, mira, la verdad es que no batallo nada. Mi hijo solito se levanta, tiende su cama, se lava los dientes, se baña solo.
Y además, hasta el desayuno se hace solito. ¿Hay alguien aquí? Bueno, alguno que otra familia, ¿verdad? Que aquí no está, pero puede haber, los japoneses sobre todo, ¿no? Hermanos, tenemos una cultura, tenemos una naturaleza, la naturaleza pecaminosa es la que nos afecta a todos, adultos y niños. Pero aparte de esa naturaleza, crecimos en un contexto cultural, ¿sí? La mayoría de nosotros es gordito o panzoncito, la mayoría cachetón, todos los mexicanos. ¿Por qué somos así? Y vemos a los europeos y son distintos. Pues nuestra cultura, ¿verdad? Nuestra forma de comer. Nos gusta que tenga grasita, si no, no sabe. Nos gusta que pique, ¿verdad? Le echamos más chile, estamos bien enchilados y le vamos a echar. Es parte de nuestra cultura, de donde nosotros crecimos, de nuestro contexto. Bien, Dios no quiere cambiar tu esencia tal y como eres en cuanto a cómo Dios nos formó, pero sí hay cosas que debemos cambiar, sí hay cosas que debemos entender que no nos hacen bien. Y cuando usted va al médico, ¿qué es lo primero que le dice el médico? Deja las grasas, deja la coca, deja la harina. Y entonces llegamos a casa una semana, intentamos 15 días y a los 16 ya volvemos a empezar. No es fácil cambiar los hábitos, no es fácil, pero podemos hacerlo con la ayuda de Dios. Entonces, padres, valoremos las fortalezas de nuestros hijos. El niño que Dios te dio como hijo, joven, si eres un joven matrimonio o si eres un matrimonio ya maduro, el niño que Dios te dio, Dios te lo dio. Muchas veces relegamos por los hijos que nos tocaron. ¿Por qué mi hijo no nació así? ¿Por qué mi hijo no está así? Los hijos que Dios nos dio, Dios tiene un propósito con ellos y con nosotros. Y nuestra tarea ahora es instruirles, darles lo mejor, buscar ser ese padre que Dios nos da el ejemplo de darnos lo mejor. Ahora nosotros tenemos también que proveer lo mejor para nuestros hijos. Miren, yo tengo un hermano, mi hermano mayor, tiene un hijo con discapacidad o con capacidades diferentes. Probablemente sea usted uno de sus casos. ¿Y sabe qué pasó? A pesar de que mi hermano es pastor y es cristiano, también sufrió ese proceso. ¿Por qué? Porque a veces no aceptamos, ¿verdad? No aceptamos y pensamos que el problema está en nosotros. ¿Qué hice yo para merecer esto? Muchos no saben, pero Emanuelito, el que fue Dani, chispa, ya te descubrí, Emanuel. ¿Quiénes ya sabían que Emanuelito era Dani? A ver, niños, levanten su mano. Bueno, los que no, les presentamos a Dani. Muchos no sabían que Emanuel no debería estar aquí, ¿verdad? Porque al nacer nació con una deformación. Algo en su cuerpo no se desarrolló completamente, sus intestinos. Por lo tanto, él no podía evacuar, no podía hacer del baño. ¿Y qué pasó? Los médicos nos dijeron, tu hijo viene mal y necesita una operación. Y en ese momento yo también, así como mi hermano, el mayor, en algún momento pasé por esa crisis y dije, Señor, ¿por qué? Si yo te sirvo, ¿por qué? Si yo estoy buscándote. Ninguno de nosotros está exento de tener un hijo con situaciones así. Pero Dios tiene un propósito aún así. Amén. Dios tiene un propósito doble, un propósito para tu hijo, porque si Dios te lo dio así, Él sabe el propósito que va a cumplir aquí en la tierra y un propósito para ti como padre.
¿Qué hicimos? Pues sí, entramos en crisis, sí pasamos un momento difícil, sí renegamos, sí dijimos por qué, porque es natural, porque es nuestra tendencia, creemos que todo lo merecemos, creemos que nos merecemos lo mejor, y no es que no nos haya dado lo mejor, sino que Dios sabe lo que es mejor para tu vida. Amén. Muchas veces pensamos que lo mejor es lo que el otro tiene. Muchas veces que pensamos que lo mejor es que el que está al lado tiene. Hermano, lo mejor que Dios ha preparado para tu vida es lo que tú tienes hoy. Entonces aprendimos que Dios tenía un propósito y Dios nos enseña con cada prueba. Si tú estás pasando hoy con tu hijo situaciones especiales, llámese enfermedad, llámese crisis por alguna deficiencia que física o verbalmente tenga. O bueno, a lo mejor dices, bueno, gracias a Dios mi hijo salió sano, pero hoy en la escuela está con bajas calificaciones. Hermano, no te desesperes. Que una calificación no sea lo que le da identidad a tu hijo. A ver, levante su mano los que han reprobado alguna materia alguna vez. Yo he reprobado alguna materia alguna vez. Sus hijos, a ver, papás, ¿algún hijo tuyo ha reprobado una materia? Sí, ¿verdad? Levanta la mano sin pena. Ahí está. Y si no, espérese que vaya a la prepa. Ahí nos vemos. Cuando llegue ahí a la prepa, cuando empiece a ver esas matemáticas. O en la secundaria. En algún momento todos vamos a pasar y le va a decir su papá, su hijo, papá, pero esto ¿para qué lo voy a ocupar? No me va a servir. No sé para qué lo enseñan. Y usted también a lo mejor algún día lo dijo. No sé para qué enseñan eso si no lo voy a ocupar. Si yo voy a ser astronauta ese. Todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. Todo. Entonces, si usted tiene un hijo sano, físicamente, mentalmente, dele gracias a Dios. Pero si usted tiene un hijo con una crisis, también dele gracias a Dios. Porque Dios tiene un propósito especial con su vida y con la de usted. Amén. Entonces valoremos las fortalezas de cada hijo, por favor, papás. Tal y como Dios te lo dio, así lo tenía diseñado para ti. Y en vez de reclamarle a Dios por qué, nuestra oración ahora cambió y dijimos, Señor, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué nos mandaste un niño en esas condiciones? Cuando dejamos de renegar y preguntar y reclamar por qué y empezamos a entender para qué, entonces empezamos a entender los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. El segundo hallazgo, chicos, vamos a ver, se me están poniendo un poquito inquietos, voy a apurarme. Cristo transforma nuestro código dañado por el pecado. Dios nos creó buenos, nos creó de alguna manera natural, bien, en perfecta comunión, pero llegó algo que lo interrumpió, ¿sí? Y eso que lo interrumpió se llama pecado. La hermana en la semana, las hermanas les enseñaron qué es el pecado. Les dibujaron un corazoncito oscuro, ¿se acuerdan? El pecado es lo que nos hace actuar en desobediencia. Si nosotros queremos hacer algo bien, el pecado es lo que nos lleva a hacer lo malo. Todo lo que no le agrada a Dios y que nuestra conciencia nos dictamina que está mal, es pecado. Fíjese, todo lo que no le agrada a Dios y nuestra conciencia dictamina que está mal, es pecado. Esas dos condiciones, porque a lo mejor ahorita el mundo, ¿sí? En las enseñanzas que hay, las distintas ideologías, dice, si tú crees que está bien, entonces está bien. Pero nosotros no solo basamos lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos equivocar. ¿Por qué nos podemos equivocar? Porque estamos dañados por el pecado.
Nuestra naturaleza va a ser siempre tender a hacer lo malo. Por eso tenemos como base la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Yo quiero esto, yo pienso esto, pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice esto, entonces estaba yo cerquita, pero ahora ya me aproximo más y lo leo y puedo entender qué es lo correcto. Sí, hermanos, sí, niños, no es lo que nosotros creamos o pensemos porque se nos ocurre o porque escuchemos, sino que tiene un fundamento en la palabra. Ahorita vamos a adentrar en eso, pero nuestra naturaleza es buscar hacer lo malo. Al analizar el corazón humano, encontramos un error grave, el pecado. El pecado nos separa de Dios y nos presiona a encajarnos en los moldes del mundo. Pero Jesús no espera que seamos perfectos. Así como buscó a Zaqueo, Él nos llama por nuestro nombre para darnos un corazón completamente nuevo. Y aquí les voy a contar la historia de Zaqueo. A ver, niños, levanten su mano. ¿Han escuchado la historia de Zaqueo? De este lado nada más. Vamos a rapidito. Zaqueo era un chaparrito así, que vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por ahí, a un sicómoro subió. ¿Qué es un sicómoro? Un árbol. Un árbol. Zaqueo tenía una característica, era cobrador de impuestos, trabajaba en Hacienda, era del SAT. ¿Sí? Esa era una de las características, trabajaba para cobrar impuestos. ¿Y qué creen que hacía Zaqueo cuando trabajaba en Hacienda, en el SAT? Cuando llegaban a pagarle los impuestos, la luz, el agua, la renta, ¿qué más dice la vaca? Ahí pagas la luz, el agua, la renta y me traes cambio, ¿no? Cuando pagaban esos impuestos con Zaqueo, agarraba Zaqueo, uno para mí, otro para el gobierno. Uno para mí, otro para el gobierno. Uno para mí y otro para el gobierno. ¿Cómo creen que vivía Zaqueo? No, pues vivía bien, tenía su mansión, tenía su... Si estuviera en este contexto de que vivimos hoy, pues tuviera su casa de 3 pisos, de 2 pisos, tuviera su coche último modelo. ¿Por qué? Porque robaba de los impuestos que pagaban. Eso hacía Zaqueo. Pero cuando se enteró que Jesús iba a pasar por la ciudad, porque Jesús se movía de ciudad en ciudad, él se enteró que Jesús iba a pasar. Jesús ya era famoso para su entonces, ya se había escuchado los milagros que él hacía. Él dejó lo que estaba haciendo y lo fue a buscar. Pero ¿qué creen? Como cuando llega el presidente de la República, lleno el palacio. Lleno, lleno, lleno total. Ahora sí que gentío hacía bola, no lo dejaba entrar. Y como él era como chaparrito, pues no podía entrar a ver. Pero iba a pasar por la calle de su casa, se subió a un árbol que se llama sicómoro. Y cuando Jesús pasó por ahí, volteó a verlo y le dijo, oye, Zaqueo, ¿qué haces ahí? Bájate, quiero ir a tu casa. ¿Qué creen que pasó con Zaqueo? Se emocionó. ¿Qué más creen que pasó con Zaqueo? Se bajó del árbol, muy bien. ¿Qué más creen que pasó con Zaqueo? Llegó a su casa, abrió la puerta de su casa y dejó pasar a Jesús. Pero ¿qué más creen que pasó con Zaqueo? Les dio a todos de comer muy bien, les invitó una cena, les preparó a todos, porque pues obviamente Zaqueo tenía dinero, ¿sí? Los invitó a todos. ¿Qué más creen que pasó con Zaqueo? Algo más importante. Cuando estaban cenando todos a la mesa, se levanta Zaqueo y dice, Jesús, si en algo yo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver. ¿Cuántas veces? Cuatruplicado. ¿Quién no quisiera que le debiera Zaqueo, verdad?
Si me debía 100 pesos, me daba 400. Si me debía 1,000 pesos, me daba 4,000. Si me debía 1 peso, me daba 4 pesos. Ahí están los matemáticos. Entonces, Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque no solamente Zaqueo bastó con compartirles a Jesús su casa, con compartirle a Jesús su comida, sino que Zaqueo se levantó y en señal de arrepentimiento dijo, si en algo le debo a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Y esa es la enseñanza para todos hoy. Seguramente has escuchado de Jesús, su fama, cómo sana, cómo perdona, cómo puede hacer que tu familia sea unida, cómo puede sacarte de distintos problemas, pero solamente has escuchado. Hoy Jesús está pasando por aquí. Hoy Jesús está pasando por aquí. ¿Qué es lo que te está impidiendo escuchar su voz? ¿Eres chaparrito como Zaqueo? El sicómoro, ¿no hay sicómoro a tu casa para que te subas? Hoy Jesús está pasando por aquí, familia que nos escuchas a través de las redes sociales, amigos que están aquí. Hoy Jesús está pasando por aquí y quiere ir a tu casa. ¿Qué le vamos a responder nosotros? Como Zaqueo, Jesús, ¿entra a mi casa o le vamos a cerrar la puerta de su casa? Es una decisión personal. Es una decisión que cada uno de nosotros debe hacer. Pero qué mejor si decides hacerlo con tu familia. Qué mejor si tu padre, madre, tomas la decisión de decir, yo quiero abrirle la puerta de Jesús. Y así como Zaqueo, recibas a Jesús en tu casa y entonces encuentres con solo su presencia, con solo su palabra, encuentres lo que encontró Zaqueo. ¿Qué encontró Zaqueo? Encontró perdón y encontró salvación. Todos necesitamos a Jesús en nuestra vida porque el pecado nos está separando. Entonces, tarea para los niños. Si cometes algún error, niño, o tenemos alguna mala actitud, no te escondas de Dios. No te escondas de Dios. Siguiente página, por favor. No te escondas de Dios. Si tú cometes un error, no te escondas de Dios. Zaqueo, ¿estaba qué? ¿Estaba qué? Estaba robando. ¿Se escondió de Jesús? No, lo fue a buscar. Quería verlo y se subió a un árbol. Muchas veces nosotros nos ocultamos cuando estamos haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Esa es nuestra naturaleza, ¿sí? Escondernos. ¿O quién cuando alguien está llorando porque le pegó a alguien, dice, él fue o yo fui? Nadie quiere echarse la culpa, ¿verdad? Todo el mundo se queda callado. Los niños le preguntan, ¿quién fue o quién hizo esto? No queremos decir y menos si fuimos nosotros. Tomemos la decisión de decir la verdad. Yo fui, papá, perdóname, me equivoqué. No lo vuelvo a hacer. Hablemos con la verdad, porque la verdad siempre te va a hacer libre. Papás, en el hogar debe ser el primer lugar donde se practique el arrepentimiento. Si nosotros nos equivocamos, padres, reconozcamos nuestros errores. Desafortunadamente hoy los hijos están reflejando lo que nosotros les enseñamos, no directamente, sino con nuestro ejemplo, ¿sí? Digo una mentira y lo escuchó mi hijo y ya aprendió a decir mentiras. Y luego le decimos, ¿y a ti quién te enseñó a enseñar?
Pues nosotros, pero no lo enseñamos, sino lo vio, nos vio. O cuando pasa algo y nosotros tenemos la culpa, queremos echarle la culpa al otro y ellos también ya están aprendiendo a echar la culpa a otro. En vez de decir, he sido yo, arreglo yo el problema. Y esto es una práctica que tenemos que fomentar en los hogares, hermanos, familias. Practiquemos el arrepentimiento. Si alguien de ustedes, alguien de nosotros se equivoca, enseñémosles al niño a decir, yo he sido, me equivoqué, acepto mi error, acepto que me equivoqué y corrijo el problema inmediatamente. No tratemos de ocultarnos o no tratemos de echarle la culpa a otro. Eso es lo que nos enseña la palabra. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es arrepentirnos. Reconocer primero que somos pecadores, que no hacemos las cosas bien, que no hemos hecho las cosas bien y que, segundo paso, arrepentimos. Reconozco mi pecado, reconozco que estoy mal, reconozco que lo hice mal y me arrepiento. Cambio de actitud. Tercero y por último, la palabra de Dios es la brújula en el mundo confuso. Ya lo estaba yo diciendo hace ratito. No es lo que decimos nosotros, no es lo que pensamos, no es lo que creemos de manera superficial, sino es lo que está basado en la palabra de Dios. Cuando los niños regresan a la escuela y los adultos al trabajo, el mundo volverá a lanzar mensajes confusos. Para no perdernos al salir de este laboratorio, necesitamos un mapa diario que no cambie con las modas. Y ese mapa que no cambia con las modas a pesar de los años es la palabra de Dios. Miren, chicos, la Biblia, la palabra de Dios, ha tratado de ser destruida por muchos años, pero Dios siempre ha permanecido en su palabra y su palabra está por años. Este libro que tenemos, que se llama Biblia, lleva muchos años. Ahí está Biblín, miren. En esta semana no participó Biblín, pero está presente. La Biblia es la palabra de Dios y en ella encontraremos las respuestas que necesitamos a nuestras preguntas. Familias, leamos la palabra de Dios. Yo estoy seguro que en su casa tiene usted una Biblia. Es más, si usted se casó, hizo votos en la iglesia, le regalaron una Biblia. A ver, levante su mano quien tiene esa Biblia de bodas. Ah, el pastor, mire, todavía la tiene. Yo tengo todavía la mía. ¿Usted también? Ahí está. Y los que no tienen de su boda, hermanos, pues cómprese una. Y si no puede comprar, conéctese a internet, que hoy tenemos muchas ventajas. Conéctese a internet, póngale la Biblia en línea y la descarga. Y ya tiene usted la Biblia en su teléfono. Recomendación, cómprese una Biblia. Si no puede, descárguela. Pero tenga una Biblia en su casa, tenga esa brújula. Si usted necesita dirección, necesita la brújula. Y la brújula de nuestra vida es la palabra de Dios. ¿Cuál es su brújula, niños? La palabra de Dios. No solamente la tengamos, yo recuerdo y lo he contado antes, en mi casa mis papás tenían una Biblia grandota. Y estaba en una mesa con muchas velas y varias fotos de personas, abuelitos míos, y cada que se llenaba de polvo, cambiaban de hoja y ahí quedaba la Biblia. La Biblia no tiene poder así. La Biblia no sirve si no se lee. Necesitamos leerla, necesitamos fomentar la lectura de la palabra de Dios. Ahí vienen otros paradigmas. ¿Cuál es? No le entiendo, ¿verdad? Es que no entiendo lo que leo. En la Biblia hay una persona que también no entendía lo que leía. ¿Y saben qué pasó? Alguien se le acercó y le enseñó. Si usted dice, ya empecé a leerla, pero no le entiendo, la recomendación que le hacemos, véngase a estudiarla o avísenos y la estudiamos juntos.
y podemos juntos ir descubriendo los propósitos de Dios para nuestras vidas. Amén. Pero no la cierre, no la oculte, léala. Si ya la está leyendo, fomente el hábito en sus hijos a leer. Vente, hijo, antes de dormir o por la mañana, antes de irnos a trabajar, vamos a leer un salmo o vamos a leer 3, 4 versículos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Muchas veces pedimos, Dios no me habla, Dios no lo escucho. Pero ¿cómo pues si estamos ajetreados todos los días, salimos corriendo, nos levantamos rápido, salimos corriendo al trabajo? Hay mucho ruido en el mundo que nos ensordece la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios está llegando a su vida de muchas formas. Uno, a través de esa palabra si usted la lee. Dos, seguramente tiene un amigo que le mandó un WhatsApp, una píldora espiritual, algún texto, algún mensaje de la palabra, pero usted tampoco la quiere leer. Seguramente hay un amigo en el trabajo que le está compartiendo, oye, mira, pues te invito a la iglesia, vamos a Betania, nos gustaría escuchar que escuchara la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros tampoco atendemos esa voz. Pero Dios los está buscando así como nos ha buscado a nosotros. Él es el que toma la iniciativa, Él es el que se acercó a Zaqueo y hoy te está diciendo, Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir. En vez de Zaqueo, póngale su nombre, ¿cómo se llama? Emanuel, quiero ir a tu casa. Alfredo, quiero ir a tu casa. Protocolo entonces de acción antes para los niños y para los adultos. Usemos menos el celular y leamos la Biblia. Si va a leer el celular, si va a leer la Biblia en el celular, bueno, pues está bien, pero que no sea un pretexto para ir a las redes sociales o empezar a jugar. Hoy en día tenemos ese problema, hermanos. Tenemos ese grave problema. Se apoderó ya de nuestros hijos. Honestamente, hermanos, ¿batallan con sus hijos con el tema del celular? Levanten su mano. Honestamente. Yo sí. Padres. ¿Batallan padres con sus hijos con el teléfono? A ver, hermanos, ¿o no batallan? ¿Sí? Sí batallamos, ¿verdad? Tenemos ese elemento que estamos batallando. Ayudemos a nuestros hijos, controlémosles el teléfono, controlémosles los horarios y démosle la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que juntos aprendamos. Ahora sí que el trabajo para nosotros como padres, ¿cuál es? Por darnos ese tiempo. A veces estamos tan ocupados que no le damos ese tiempo a estudiar con los hijos o a leer un rato en la casa. Por eso es que el hijo también aprovecha y agarra el teléfono y se va. Mi papá está haciendo sus cosas, pues yo también hago mis cosas. Y nos olvidamos de darle ese tiempo. Instruye al niño en su camino. Si todavía tienes un niño, estás a tiempo. Hay que enseñarle la palabra de Dios. Porque cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Pero si usted quiere empezar ya de grande es más difícil. No es imposible, pero es más difícil. Vamos a terminar, hermanos, haciendo el resumen. La estructura perfecta de nuestro ADN tiene 3 elementos. Nuestro ADN, chicos, tiene a Dios como nuestro creador, que es el que nos diseñó de forma perfecta, de forma original, con un propósito. El segundo, tiene a Cristo como nuestro redentor. Cristo es el que nos perdona, es el que nos limpia, es el que restaura. Así como Zaqueo fue restaurado por Jesús, Jesús quiere limpiar nuestro corazón, Jesús quiere sanar nuestras heridas, Jesús quiere perdonar nuestros pecados, Jesús quiere restablecer nuestra relación como familia. Si usted y su hijo no se habla, o si usted y su padre no se habla, Jesucristo quiere restablecer su familia. Y por último, el tercer elemento del ADN, la brújula, que es la palabra de Dios.
Si nosotros no integramos esos 3 elementos en nuestro ADN, hermanos, o mejor dicho, necesitamos entender que ese es el ADN real. Nuestra identidad comienza con Dios, es arreglada por Cristo y se mantiene firme a través de su palabra. Entonces, ¿cuál es el desafío final? Establecer este ADN, hermanos, todos, amigos que nos visitan, papás de los niños que vinieron esta semana, les invitamos en el nombre de Dios, establezcan este ADN en su familia, intégrenlo. Si quieren integrarse a la familia Pi Betania con todo nuestro corazón, les damos la bienvenida a ser parte de la familia. No crean en las mentiras de la cultura, de la sociedad, que somos un accidente. Dios nos creó y Jesús dio su vida por nosotros. Señor, vamos a decir esta oración, vamos a invitarnos a ponernos de pie y vamos a terminar. Y vamos a orar, niños, vamos a pedirles que cierren sus ojos y repitamos esta oración, si usted desea, con todo su corazón. Y le invitamos de verdad. Pi Betania es su casa, Pi Betania es su familia, ¿sí? No va a encontrar un lugar donde se le rechace, se le va a dar la bienvenida, se le va a dar un abrazo, se le va a enseñar la palabra de Dios. Se le va a instruir para que juntos podamos ir creciendo en la palabra. Y si usted tiene ese deseo en su corazón, si usted dice, a mí me gustaría comenzar a estudiar la Biblia, a mí me gustaría que en mi casa empezáramos a tener este ADN, yo le pido de favor que levante su mano. Si usted está aquí como papá de uno de los niños y desea que en su casa exista este ADN, a lo mejor ya tiene usted su Biblia y dice, pues yo ya tengo mi Biblia, pero he tenido curiosidad, pero no la he podido agarrar, me gustaría comenzar. Levante su mano y nosotros que le ayudaremos. O si de alguna manera dice, hermano, es que yo no sé, pero tengo dudas. Con dudas, todos en algún momento levantamos la mano, porque el Señor aclara nuestras dudas. El Señor es el que aclara nuestros pensamientos y nos da propósito. Iglesia, oremos. Y si hay alguien, alguna familia, alguno de los invitados que quiera decir, hermano Emanuel, a mí me gustaría comenzar, quiero que mi familia conozca ese ADN real, levante su mano, por favor. ¿Hay alguien aquí? ¿Alguna familia, alguna persona, algún niño que quiera que su familia tenga este ADN real? Que diga, hermano, me gustaría conocer más de Jesús, quiero aprender más de Él. Me gustó lo que esta semana estuvimos aprendiendo. Oremos, hermanos. Cerremos nuestros ojos y si hay alguien aquí y a lo mejor por pena no ha levantado su mano, no se preocupe. Ahí donde está, ore a Dios. Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras inquietudes y todos nuestros problemas. Y Dios escucha su petición. Si usted está atravesando por una situación difícil, no hay nada imposible para Dios. Si usted tiene una enfermedad, no hay nada imposible para Dios. Necesita entregar su vida al Señor y ver las maravillas que Dios hace en su vida. Señor, gracias, Padre, por esta tarde. Gracias por esta palabra, Señor, que hemos escuchado. Gracias por cada una de las personas que están aquí. Gracias por la iglesia. Gracias por estos niños, Señor. Yo te pido, Señor, si están en sus mentes o en sus corazones hablándote, Padre, que lo escuches, Señor. Que escuches su petición, que escuches su súplica. Porque solamente tú, Señor, solamente tú tienes el poder para cambiar nuestras vidas, tienes el poder para restaurar nuestros matrimonios, tienes el poder, Señor, para poder ser padres que instruyan a sus hijos en el camino, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Escucha nuestras peticiones. Ayúdanos, Señor. Escucha nuestras peticiones. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén.